Y bueno amigos, vamos con la previa, por supuesto, que siempre hacemos cuando el Real Madrid tiene un partido, ya sea de Liga, de Champions, sea lo que sea. Vamos a hacerlo de siempre, vamos a repasarlo a Ancelotti, la convocatoria, que por cierto ha entrado un hijo de Zidane, que creo que se llama Theo Zidane. Y vamos a repasar unas cosas porque, bueno, me encantan siempre las previas de Champions porque escuchamos a un futbolista. En este caso vamos a escuchar seguramente el que ha sido uno de los más determinantes futbolistas del Real Madrid en este arranque de esta o en esta primera mitad de la temporada, que para mí es Dani Carvajal. Seguramente muchos de ustedes no lo contemplan igual que yo, pero para mí está siendo uno de los mejores. Así que no me enredo muchísimo más, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y lo que les estaba diciendo, vamos a revisar o vamos a repasar lo que ha sido esa previa, el partido de mañana contra el Nápoles. Que bueno, el Madrid está un poco tranquilo en Champions, seguramente Ancelotti tendrá oportunidad de poder hacer cositas interesantes. Les decía, está por ahí en la convocatoria Teo. Xavi también le ha dado un espaldarazo a su colega Xavi Hernández, que seguramente se encuentra en la situación más complicada desde que es entrenador del Palanca Fútbol Club. Y bueno, la verdad es que está bastante interesante. Vamos a empezar como siempre hacemos con la convocatoria, porque bueno, tenemos allí disponible a Lunin, Fran González, Cañizares. De defensores nos llevamos a Carvajal, Álava, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger y Ferland Mendy. En el centro del campo, ojo, porque bueno, con las bajas que hay, está por allí Bellingham, Kroos, Valverde, Dani Ceballos, Mario Martín, Nico Paz y el hijo de Zidane, Theo Zidane. Para delantera, Rodrigo, José, Lubraín y Gonzalo. Bastantes nombres nuevos, o personas que seguramente muchos de nosotros casi no conocemos. Bueno, los porteros de siempre es que realmente desconocemos a muchos de ellos. Tenemos allí en el centro del campo sobre todo nombres diferentes: Nico Paz, Mario Martín, Teo. Y en el ataque tenemos a Gonzalo, que ya debutó con el primer equipo y que bueno, dejó unos minutos ahí en los que realmente pudo hacer bien poco, pero que mucha gente está deseando verlo muchísimo más. Hay que ver, hay que ver. Me gustaría saber en los comentarios ustedes qué harían con esta convocatoria, o qué clase de alineación sacarían para hacer un equipo lo más competitivo posible. Entonces vamos a empezar con lo que es las reacciones. Y bueno, en este caso vamos a empezar como siempre con el futbolista. Vamos a empezar escuchando a Dani Carvajal, que la verdad es que ha dicho cosas bastante interesantes. Me gustaría empezar escuchándolo hablar del calendario. Le han preguntado sobre el calendario y Carvajal ha respondido inteligentemente esto que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, está claro que un jugador de élite, ¿no? Que juegue en uno de los principales equipos de Europa, que sea internacional asiduamente, pues sí que es verdad que el calendario es muy, muy exigente. A día de hoy, incluso con el nuevo Mundial de Clubes, prácticamente no vamos a tener ningún verano en el que no tengas competición entre Mundial, Eurocopa, Mundial de Clubes, Nation League. Estoy de acuerdo con el míster y también con otras personas que comparten nuestra opinión, que son demasiados partidos. Que haya tantas lesiones no es casualidad. Al final la exigencia es muy, muy alta y es muy complicado con tanto viaje, rival, estar al 100% cada 3 días prácticamente. La solución, hombre, los jugadores somos los que tenemos la potestad, ¿no? de poder hacer algo. Nosotros somos los que jugamos, pero ya te digo, ¿no? Es complicado también poner de acuerdo a todos los jugadores. No todos los jugadores tienen tantos partidos. Es un tema bastante complejo, pero lo que es una realidad es que hay muchas lesiones y creo que en un alto porcentaje se deben a calendarios tan exigentes y tan apretados. Y bueno, eso es lo que comentaba Carvajal, quejándose entre comillas del calendario que está siendo tan exigente con tantos torneos, tantos partidos, y que seguramente equipos como el Real Madrid, que juegan tantas cosas, pues les hace bastante mal. Comentaba perfectamente también que es un calendario muy exigente que ocupa demasiado tiempo, demasiado desgaste para los futbolistas, etcétera, etcétera. Creo que bastante brillante la intervención en ese sentido de Dani Carvajal. Otra de las cosas que ha dicho, le han preguntado acerca de Lunin. Creo que las palabras de Ancelotti, según algunas filtraciones, no han terminado de gustar al ucraniano. Yo lo decía el día de ayer, me parece que es
poco agradable escuchar a Ancelotti decir ese tipo de cosas. Y bueno, le han preguntado a Carvajal. Carvajal ha hablado más de Lunin, de que es un tipo excelente, que siempre ha hablado. Bueno, escúchenlo por ustedes mismos. Bueno, creo que Andri es un profesional como la copa de un pino. Entrena todos los días, es un chico, sí que es verdad, bastante introvertido, no se deja llevar por sus emociones. Pero desde aquí pues quiero felicitarle, ¿no? Porque siempre que le ha tocado jugar ha estado a la altura, nos ha ayudado muchísimo. Al final, cuando Kepa esté recuperado, que el que esté bajo palos, pues ya es decisión del entrenador. Pero ya te digo, todas las veces que ha jugado, lo ha hecho muy bien. Felicitarle y que siga así, porque al final lo que importa es el equipo y él nos está ayudando a conseguir puntos. Y bueno, es justo lo que les decía ayer, son este tipo de mensajes lo que uno cuando está haciendo cualquier tipo de trabajo quiere escuchar. Me parece que acertadamente Carvajal. También se habla por ahí de que en el vestuario piensan que lo de Ancelotti no estuvo correcto el mensaje que transmite, y creo que Ancelotti lo ha corregido un poco el día de hoy, que también es interesante, porque creo que estuvo un poco fuera de lugar las declaraciones de Carlo, tal vez de intentar poner un poco de carácter, pero creo que al chico que ha estado ahí siempre, yo nunca lo he escuchado en una entrevista decir esto. Lo más polémico que hemos escuchado es la esposa hace poco decir unas declaraciones de que si no tenían minutos iba a buscar equipo. Y bueno, Ancelotti sabe cómo manejar este tipo de situaciones, por eso ha querido rectificar un poco. Quiero que ahora, por cierto, escuchemos al mismo Carvajal hablar algo del Mister, que me pareció un gesto muy lindo, pero que bueno, creo que mucha gente dice lo de Ancelotti como tratando de hacer honor a una leyenda, pero creo que muchos de nosotros coincidimos en que Ancelotti, el ciclo del Real Madrid o con el Real Madrid debería estar más que acabado hace muchísimo tiempo. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho Carvajal sobre el entrenador del Real Madrid y exactamente lo que él piensa para las próximas temporadas, para ese cargo de el que lleva las riendas del equipo. Se ve, ¿no? El buen rendimiento que está dando en el Madrid. Y yo, por mí, que estuviese todos los años que el club y él quisiesen en este club, ¿no? Creo que hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlo en el Real Madrid. Bueno, muy interesante también. Hay que añadir que me parece un mensaje perfecto porque, como les decía ayer con lo de Ancelotti, es un mensaje de tratar de unificar. Me parece estupendo, de tratar de hacer ver que hay una relación bastante sana en este vestuario. Creo que es el vestuario más sano que ha tenido el Real Madrid en muchísimo tiempo, con total seguridad, en el que hay mucho respeto, mucha admiración. Habrán sus cuentos por allí seguramente, pero nada del otro mundo. Y por eso me parecen muy acertadas las palabras de el canterano del Real Madrid y capitán de la selección española de fútbol. Vamos a empezar a escuchar ahora a Carlo Ancelotti, que bueno, siempre es muy, muy inteligente y la verdad, en este caso quiero que lo escuchemos hablar de lo que les decía o lo que ha sucedido con las declaraciones sobre Lunin, que seguramente no han gustado en muchos sectores del vestuario y por supuesto al mismísimo Andriy Lunin seguramente no le hayan hecho ningún tipo de ilusión. Así que empecemos a escuchar a Carlo Ancelotti. Es cierto, no va a pensar que mañana es el último partido, porque el día que vuelve Kepa va a competir el puesto, la posición con Lunin. Esto es lo que se ha ganado Lunin jugando muy bien en los partidos que ha jugado. Hará competencia. Esto es bueno para nosotros porque tenemos dos porteros de gran nivel que puedan aportar cada uno con sus calidades al equipo. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo, restándole un poco de peso a esa declaración que tal vez fue que la tergiversamos o se malinterpretó, pero que a mí no me gustaron, la verdad. Esta vez ha sido muy inteligente, ha mandado un mensaje de, oye, tranquilo, sé que no te gustó, seguramente lo habrán hablado en el vestuario. Este amigo Ancelotti sabe que es un chico muy joven. Es cierto que Lunin a mí me generó muchas dudas, pero últimamente como que la confianza y algo como que le está dando ese puntico clave como para levantar ese nivel de poder ser portero del Real Madrid. Así que por mi parte, creo que este es el mensaje o el tipo de mensaje que se deben escuchar de un entrenador hacia su futbolista. Creo que es la primera vez desde que sigo al Real Madrid que escucho a Ancelotti decir algo fuera de lugar o sacado de contexto, no lo sé, de un futbolista. Así que me parece muy bien que haya intentado corregir un poco eso, tratando de unificar esa situación. También le han preguntado a Ancelotti lo que le están preguntando prácticamente a todo el mundo
por el futuro de Carlo y el futuro del banquillo del Real Madrid. Hay una sensación rara en el ambiente que ya les voy a decir según lo que yo estoy percibiendo. Y quiero que ustedes también lo escuchen, me hagan saber sus opiniones en breve. Así que vamos a escuchar lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre esa posible renovación con el conjunto merengue. Así que escuchemos al míster. ¿Qué tal, Carlo? Aquí, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Si dependiese solo de ti, ¿tú seguirías la próxima temporada? ¿Puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada? Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta distinta. No puedes asegurar que vas a seguir la próxima temporada. Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta. Y bueno, Ancelotti siempre con la risita, la cosita, tiene ese buen rollo para manejarse en rueda de prensa. Creo que ha estado bastante bien esta vez. Y bueno, yo creo que el periodista, no sé si no ha entendido, yo creo que lo que le ha pasado es que ha intentado sacarle algo a Carlo. Obviamente le entendió que la pregunta era en vano, hasta la pregunta es necia, como se dice por ahí, porque obviamente si Ancelotti mañana le presentan la oportunidad va a renovar, pero encantado de la vida. Creo que lo tenemos todos bastante claro y por eso intenta sacarle algo, pero Ancelotti muy inteligentemente. Y ahora sí les quiero comentar que para mí esta renovación está cada día más hecha. No lo sé. Llámenme loco, todo lo que se ha estado conociendo, lo que se ha estado filtrando, la dificultad de conseguir un entrenador que se quiera aguantar lo que significa el Real Madrid en general. A mí me da la sensación de que esto está cada día más hecho. Y bueno, lo que les colocaba la otra vez en un video, si me vas a meter 2 o 3 años más de Ancelotti, por lo menos lúcete en el verano en cuanto a fichajes, para que bueno, por lo menos se compense una cosa con la otra. Aunque bueno, creo que Ancelotti con una plantilla bien potente puede hacer cosas más que interesantes. Lo demostró con lo de la décima, lo demostró con un Benzema a un altísimo nivel, lo demostró con un Courtois a altísimo nivel, con un Vinicius muy cerca de lo que es el prime seguramente del brasileño. Así que en ese caso creo que si van a renovar a Ancelotti, que no me parecería tan buena idea, me parece que si le ponen una plantilla, que le meten a un Mbappé, a un Alphonso Davies, que son 2 fichajes y ya, creo que esta plantilla se va a potenciar de una manera impresionante y que creo que Ancelotti lo puede hacer bastante bien. Repasando un poco, pues bueno, en este caso, para cerrar, yo tendría bastante claro el 11 para mañana. No es un partido excesivamente de vida o muerte, hay que seguir peleándolo de la liga, pero tampoco podemos darnos el lujo de perder contra un muy buen equipo y en el Bernabéu. Obviamente tendría que salir Lunin, colocaría por supuesto a Carvajal porque lo de Lucas es que es dramático. Mañana colocaría a Ferland Mendy porque creo que le veo como con ganas de recuperarse y hay que ir dándole minutos, aunque Fran podría jugar perfectamente bien. Yo colocaría a Mendy. Obviamente en el centro del campo, pues bueno, no sé si colocaría de pronto al Álava con Nacho, a ver cómo viene Álava. O sea, creo que hay partidos para hacerlo y además darle un poco de descanso a Rüdiger, porque se nos cae Rüdiger y es que se nos va a caer completamente el castillo. Y bueno, en el centro del campo yo saldría mañana con Bellingham seguro, con Toni Kroos seguro, y creo que tengo una duda ahí entre Valverde y Ceballos, porque Ceballos obviamente no está seguramente ni siquiera nivel Real Madrid, pero creo que es un partido para darle descanso a futbolistas como Rüdiger, como Fede Valverde. Ya Bellingham se verá después. Bellingham tuvo hoy un paroncito por la pequeña lesión que tuvo. Y en el ataque, pues bueno, no sé, me saldría ahí quiero ver este tridente Rodrigo, Brahim y Joselu. Me parecería interesante definitivamente verlos mañana, hacer ese tridente, un 4-3-3. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Ancelotti. Ustedes me gustaría saber qué harían en ese caso. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre. A la Madrid, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.